Hola, buenos días. Soy Eduardo Toledo, responsable de gestión y de área del Departamento de Desarrollo de EFOR. También, bueno, soy el responsable también de las implantaciones de Jira que hacemos desde EFOR en los clientes, y teniendo en cuenta además que, bueno, estas implantaciones que solemos hacer pueden tener dos vertientes que veremos un poquito en el día de hoy. Pese a todo, hoy nos vamos a centrar un poco más en la parte de gestión de proyectos y de tareas, pero comentaremos otras posibilidades que tiene Jira como gestor de incidencias o gestor de tickets. Comentaros también, antes de empezar con la demo, que al final de esta demostración dejaremos unos minutos para que cualquiera de vosotros podáis plantear cualquier pregunta, cualquier duda, se plantea en común y se responde en común para todo el mundo. Por otra parte, si al margen de la demo o después de la demo queréis hacer cualquier consulta, cualquier pregunta con respecto a Jira, el licenciamiento que tiene, el uso que se le puede dar, implantaciones tipo, etcétera, etcétera, pues podéis enviarme un correo a este que aparece en pantalla, que es etoledo@efor.es. ¿De acuerdo? Esperamos un minuto más y comenzamos con la demo. Venga, gracias. Bueno, pues vamos a empezar la pequeña demostración de un poquito hasta dónde puede llegar Jira a la hora de gestionar proyectos, tareas, incidencias. Primero comentaros que Jira es una herramienta de un fabricante australiano, que toda la documentación que trae es en inglés y algunas cositas las trae traducidas. Si veis en la parte de arriba, en el menú en el que nos moveremos como usuarios de Jira, aparece la parte de cuadros de mando o dashboard que tiene para ver de una manera gráfica determinado tipo de información, la parte donde se ven o se gestionan los proyectos, y esta en concreto de aquí es la parte donde se tratan aquí pone incidencias, pero realmente pueden ser incidencias, tareas, tickets, asuntos, depende un poco de la traducción, y la traducción por la que Atlassian ha optado es la palabra incidencia, pero en realidad se trata de una tarea o un ticket, un asunto, cualquier cosa de estas. Pero bueno, esta es la traducción que ha optado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el mismo orden que trae aquí la propia herramienta, y vamos a ver qué nos muestra y qué podemos ver. Otra cosa es ver cómo lo podemos administrar todo esto, ¿de acuerdo? Y eso formaría parte de otro tipo de evento de demostración. Ahora vamos a verla fundamentalmente como usuarios de Jira. Y aunque veamos alguna cosita de administración, pero nos vamos a basar fundamentalmente en la visión desde un usuario. En este caso, comentaros también que la conexión que yo tengo hecha aquí es como un usuario de administración. Es decir, es un usuario que prácticamente no tiene límites, sí que puede tener límites con respecto a las cosas que puede ver y que hayan creado otros usuarios, pero no en cuanto a la generalidad de la propia administración de los proyectos y de las tareas. En este caso, el primer menú es el de cuadros de mandos, en el cual, si os fijáis, podemos ver que se pueden desarrollar distintos cuadros de mando con distintas visiones. Es decir, aquí tenemos un cuadro de mandos creado como general de proyectos. En este cuadro de mando vemos que aparecen una serie de ventanas que nos muestran información que además
esta información es interactiva, de tal forma que podemos ver una generalidad con respecto a distintos filtros que se hayan podido crear en torno a proyectos. Este que es de general de proyectos. Por ejemplo, aquí hemos definido un gadget, que él nos llama así, con formato de tabla de barras. Podemos tener otro aquí con formatos de líneas. Podemos tener otro aquí en el cual nos muestra, por ejemplo, hace un recuento de cuántas tareas se han asignado, independientemente de los proyectos, cuántas tareas se han asignado a los distintos usuarios. En este caso, fijaros que todas las tareas, que en total son 191 o incidencias, es lo mismo. Todas las incidencias que se han creado son 191. 31 se han asignado al usuario admin, 31 a Eduardo, 7 a Jorge. Y de tal manera que podemos movernos independientemente por los distintos usuarios y poder llegar a ver cuáles son las tareas a las cuales se les ha asignado. Por ejemplo, si quiero ver las tareas que se han asignado, en este caso a Jorge Sanz, no tengo más que pulsar y nos vendría a mostrar las tareas que a él se le han asignado. Volvemos al cuadro de mando. Es más, este cuadro de mando se actualiza cada vez que se accede a él y se puede programar para que cada cierto tiempo cada uno de estos gadgets se actualice. Podemos crear, en este caso, por ejemplo, yo que me he dado de alta en Jira como usuario admin, puedo ver exactamente cuáles son mis asignaciones. Os recuerdo que tenía 31 aquí, 31 que se me han asignado, pero aquí en este otro gadget puedo ver cuáles son cada una de ellas en formato de ventana. Se puede configurar cuántas queremos que se vea por ventana, incluso yo desde aquí ya puedo acceder a una de ellas. Desde aquí accedo directamente a la tarea. Podemos tener gadget en forma de tarta y además estos son bastante visuales y además se pueden configurar con distintos formatos. Incluso en alguno de ellos, ya veremos algún otro gadget, veremos que se pueden incluso combinar unos cuadros con otros. Lo importante en este caso es entender que estos cuadros no los tenemos que construir, solo tenemos que decidir cuál es el que queremos utilizar y a partir de ahí utilizarlos, porque Jira ya trae una serie de gadgets predefinidos, incluso se pueden importar de algunos blogs y de algunos sitios de Atlassian algunos gadgets nuevos y poder utilizarlos. Por otra parte, es importante también saber que cualquiera de estos cuadros de mando que nosotros podemos crear, los podemos compartir con cualquier usuario o grupos de usuarios. Es decir, no tenemos que pretender que todo el mundo tenga que preocuparse de aprender cómo se hace un cuadro de mando. Nosotros podemos crear un cuadro de mando para un determinado tipo de personas y este cuadro de mando compartirlo para ellos y a partir de ese momento ellos lo verían. Si además queremos darles permisos para que usuarios finales puedan crearse sus propios cuadros de mando, también lo podemos hacer. En este caso, hemos visto el cuadro de mandos en general de proyectos, pero yo desde aquí tengo uno que es personal. Este personal significa que tiene que ver conmigo, con el usuario admin, que es el que se ha logueado en Jira. Si este personal yo lo quisiera compartir con otros usuarios con un perfil distinto, lo podría compartir. Otra cosa es que la información que yo veo sea la misma que ellos ven. Por ejemplo, si yo en este cuadro veo mis asignaciones, veo las asignaciones de Eduardo Toledo que se ha logueado como el usuario admin. Pero si este lo comparto a Jorge Sanz,
en este gadget, Jorge Sanz verá como mis asignaciones las que se le hayan asignado a él. ¿Ok? Y en este caso vemos otros formatos que se pueden crear. Como os decía, existen, os voy a enseñar un poquito, gadgets que ya vienen creados en Jira y que podemos utilizarlos. Y únicamente luego hay que decidir con qué filtro queremos usarlos o qué campos. Fijaros que existen ahora mismo 48 gadgets y, como os digo, solo hay que seleccionarlo y dotarle de los datos y de las columnas o de los campos que queramos que nos muestre. Es bastante sencillo. Y por otra parte, también tiene una potencia bastante importante porque hay muchos de estos gadgets que se pueden realizar contra filtros. Ya veremos un poquito pero se pueden crear, cada uno puede crearse filtros predeterminados para que cada vez que quiera ver una determinada información no tenga que crear la búsqueda. Se puede crear una búsqueda, cada uno se lo guarda como un filtro y ese filtro ya lo puede utilizar incluso dentro de algunos de los gadgets que vienen definidos. Además, existe la posibilidad de que un filtro que me haya creado yo lo pueda compartir con otros usuarios. Lo mismo que los gadgets que aparecen aquí. Con esto lo que os quiero decir es que yo puedo crear un gadget con un filtro, compartir este cuadro de mando con otro usuario y ese usuario puede que en este filtro que yo había creado vea información la misma que yo, que vea distinta, o incluso podría ocurrir que no vea nada y que le diga no puedes ver esta información. ¿Por qué? Pues porque ese usuario al cual yo le he compartido la información, él puede tener permisos para ver esa información o no. Es decir, Jira mantiene en todos los entornos visuales de información los permisos a los cuales tiene acceso cada uno de los usuarios o de los grupos de usuarios a los que pueda pertenecer. ¿De acuerdo? Vamos a ver, en este caso, por ejemplo, tengo un cuadro de mando para un proyecto, exclusivamente para un proyecto, de tal manera que toda la información que veo aquí está relativizada en cuanto a ver información del proyecto que he llamado Desarrollo Producto Vega. A este filtro, a este cuadro de mando le he llamado Vega, ¿de acuerdo? Y toda la información que a mí aquí me muestra tiene que ver con el proyecto Desarrollo Producto Vega. En este caso, vuelve a ser interactivo, como siempre, el transcurrir de información y de pantallas desde un punto hasta otro. En este caso, por ejemplo, en este caso me dice que el 8% de las tareas están asignadas de este proyecto, están asignadas a Jorge, el 17% están sin asignar, yo tengo asignadas, Eduardo tengo asignadas como usuario de Eduardo Toledo el 26%, Sergio y Armin, que es otro usuario, tiene el 29%. Y desde aquí podríamos acceder. Pero lo mismo en el resto de gadgets o de cuadros que queramos ver. En este caso, por ejemplo, las tareas, lo que me está diciendo es que están por hacer el 41%, el 38% están en progreso y el 20% están listas o terminadas, ¿de acuerdo? Y puedo acceder tanto por aquí como por otros puntos del propio gadget, ¿de acuerdo? Esto es un poquito para que veáis la parte más visual y quizás la que puede ayudar en muchos casos pues a tener una visión tanto general como particular de los distintos aspectos que vamos a manejar en Jira. Es decir, podemos tener cuadros de mando generales de proyectos, cuadros de mando particulares de incidencias o de tipos de incidencias, cuadros de mando por personas, o cuadros de mandos por tareas. En este caso, por ejemplo, hay un cuadro de mando que es para Jorge Sanz, en el cual Jorge Sanz está viendo información que le repercute única y exclusivamente a él. ¿De acuerdo? Bueno, esto
esto es con respecto a la visión que tenemos de la parte de cuadros de mando. En la visión de proyectos tenemos, y únicamente comentaros que yo soy usuario admin, pero ahora estoy trabajando como un usuario normal, con los permisos de admin, pero como un usuario normal. ¿Por qué? Porque para desarrollar las tareas de administrador se dispara otro menú distinto del que estamos viendo aquí arriba. Y eso solo lo puede disparar, ese menú solo lo puede disparar aquella persona que tenga permisos de administración. En este caso, veis que aquí existe la rueda de administrar que se me dispara a mí porque soy administrador. Habrá otros usuarios que entren y esta ruedita no la vean, por lo cual significa que esos no tienen permiso para administrar. Y luego entraremos un poquito aquí para ver un poquito cómo es el entorno de administración y de configuración de la herramienta Jira. Si nos vamos al menú de proyectos, vemos que tenemos por una parte los proyectos recientes a los cuales se ha entrado, podemos ver todos los proyectos, importar proyectos, crear un proyecto nuevo. En este caso yo lo puedo hacer porque tengo permisos para crear proyecto, o puedo irme al navegador de proyectos. En este caso, el navegador de proyectos que le aparecerá a todo el mundo que tenga permisos para navegar, nos muestra los proyectos a los cuales yo puedo ver. En este caso soy usuario administrador, pero habrá otros usuarios que hagan una visión de, igual que he hecho yo, de navegar de navegador de proyectos, y los proyectos que vean sean 2 o 3 o 1 o todos, porque dependerá de los permisos que tenga a la hora de acceder a los proyectos. La creación de un proyecto como tal es bastante sencilla y en realidad nos pide muy poca información. Fijaros, voy a crear un proyecto, por lo menos a mostraros la pantalla. Crear proyecto, para esto me pide que tengo que tener permisos, y ya Jira lo hace de la siguiente manera. Luego veremos cuando examinemos un poquito más detenidamente un proyecto, pero Jira nos propone que si este proyecto que vamos a crear es de alguno de estos tipos, y ya nos propone unos cuantos tipos para que nuestro trabajo posterior de configuración del proyecto venga un poco ya predefinida y solo tengamos que cambiar aquellas cosas que sean muy específicas de este proyecto. Por ejemplo, fijaros, ella nos muestra en estos tipos, por ejemplo, un seguimiento de incidencias simple. En este caso, vemos que nos va a proponer, y ya lo veremos un poquito después, un flujo que es bastante sencillo. Y en este caso, pues tendremos un flujo de trabajo de las incidencias, pues seguramente que será de incidencia abierta, incidencia en progreso e incidencia cerrada. Pero podemos tener un tipo de proyecto que sea para gestionar proyectos con un flujo de trabajo para las incidencias seguramente más complejo, en el cual tengamos que aprobar el estado de una incidencia, podamos sacar la resolución de la incidencia a un tercero, incluso que podamos hacer otras cosas muy variadas. Y por eso nos propone otro tipo de proyecto. En este caso, bueno, ya trae unos cuantos y depende de la versión de Jira, pues nos va proponiendo cada vez unos poquitos más. Lo cual no significa que no podamos hacer una importación de un tipo de proyecto determinado que podemos haber exportado de otro Jira o incluso de este mismo Jira, o crear uno nosotros partiendo de uno sencillo y a partir de ahí trabajándolo todo. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer este. Y este, fijaros, es lo que os decía. El flujo de trabajo para las tareas va a ser de por hacer, en progreso y hecho. Y además nos define que los tipos de incidencias o de tareas van a ser solamente estos dos. ¿Significa esto que va a estar cerrado este proyecto a estos flujos de trabajo y a estas incidencias? No. Podremos crear todos los tipos de incidencias que queramos y podremos añadir todos los flujos de trabajo unidos a las incidencias que queramos, pero inicialmente él nos propone estos. Le damos a seleccionar y aquí es en realidad donde está la pantalla en la que nos pide el nombre del proyecto. Podemos poner prueba de marzo.
él lo que hace es, le asigna una clave y ya nos pide un líder, un responsable del proyecto. Vamos a poner, por ejemplo, admin. Le damos a enviar y en este momento se nos acaba de crear un proyecto con un determinado formato, que podemos cambiar, por supuesto, todo lo que queramos y necesitemos, pero ya tiene un formato predeterminado, ¿de acuerdo? Bueno, a la hora de navegar por los proyectos, veremos, este proyecto ya aparecerá, que es más, aparecerá dentro de los, ¿lo veis? Prueba de marzo, que no tiene categoría porque no se la he asignado, y aparece dentro del grupo de proyectos que podemos ver. En este caso yo, que puedo ver todos, ¿de acuerdo? Jira para organizar los proyectos trae solo un campo, que es este de la categoría. Es decir, si nos vamos a este proyecto, que es el que acabamos de crear, y en la parte de administración vemos que no tiene ninguna categoría asignada, pero desde aquí podemos asignarle cualquiera de las que ya tenemos predeterminadas. Por ejemplo, desarrollo de producto. De tal manera que luego, a la hora de hacer búsquedas, volvemos al anterior, a la hora de hacer búsquedas de proyectos, nos podemos crear filtros predeterminados de tal manera que, en este caso, por categoría podríamos hacer una selección. Pues, por ejemplo, los proyectos de tipo desarrollo de productos. ¿Veis? Aquí ya solo nos aparecen los que están determinados de esta categoría. Quiero comentaros que, un paréntesis, para que tengamos en cuenta un poquito cómo trabaja Jira. Jira puede ser que ahora lo veáis en algunos aspectos quizás limitado. Por ejemplo, ahora veis que solo existe un campo, que es el de categoría, que nos permite segmentar y clasificar los proyectos. Y un campo, podéis entender muchos de vosotros que eso es poco. Bueno, pues Jira trabaja de la siguiente manera. Lo que se puede hacer es cargar complementos que nos dan mayor funcionalidad. Esos complementos es lo que se llama los plugins, que pueden ser del propio fabricante, Atlassian, o de otros fabricantes. Y dentro de los plugins que pueden proporcionar otros fabricantes, siempre o es importante tener en mente que esos plugins estén certificados y verificados por el propio fabricante. Porque el hecho de que un plugin exista no significa que pueda llegar a funcionar bien o bien si decidimos subir de versiones Jira. Quiere decir con esto que la funcionalidad de Jira se puede aumentar tremendamente porque existen pues como unos 12.000 plugins, pero de los 12.000 no hay tantos que estén extendidos por todo el mundo. Bueno, cuando digo no hay tantos, puede haber unos 200 plugins que están extendidos, certificados por Atlassian y que funcionan perfectamente. Y si además están certificados por Atlassian, con la garantía de que cuando subamos de versión, ese plugin va a seguir funcionando. Os comento esto porque existe algún plugin que permite el añadir campos a la hora de poder segmentar un proyecto. Es decir, que podamos definir un proyecto por departamento, tipo, si está abierto o cerrado, si estado del proyecto, lo podemos poner con semáforos, lo podemos poner con avance del proyecto, con un porcentaje, para poder clasificarlo si está facturado o no está facturado. Yo qué sé, cualquier tipo de campo que se nos pueda ocurrir, incluso cliente al que pertenece, cualquier tipo de campo que se nos pueda ocurrir para segmentar los proyectos, podemos aplicar algún plugin que nos permite añadir la funcionalidad que Jira lleva en estos momentos. Comentaros también, para los que habéis oído hablar de Jira de hace muchos años, que el tema de los plugins hasta hace, bueno, unos 5, 6, 7 años funcionaba, bueno, de aquella manera. Podías encontrarte con que podías adquirir un plugin que primero era gratis y en la siguiente versión pues igual te cobraban un poco. O un plugin que inicialmente era gratis y luego ya no aparecía. Ahora esto ya no pasa.
Para eso Jira, Atlassian en este caso, ha creado un marketplace y los plugins que se muestran en el marketplace, pues si comprobamos, porque viene así indicado, que está certificado por Atlassian, nos podemos fiar al 100% de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, que es un poco comentaros también la forma de licenciar y de trabajar que se tiene con Jira, pasamos un poquito más a, bueno, si tenemos un proyecto, qué cosas se pueden hacer dentro del proyecto. En este caso, vamos a seleccionar, pues, este. Bueno, esta es la pantalla. Ojo, yo soy administrador, con lo cual esta opción yo la tengo, pero habría otros usuarios que esta opción de administrar el proyecto podrían no tenerla. Cuando creas un proyecto, a partir de ese momento, de lo que se trata, si ya está configurado, es el poder añadirle tareas, insisto, tareas, tickets, incidencias, asunto, como le queráis llamar. En este caso, para este tipo de proyecto, el proyecto Volante Deportivo nos permitirá crear tareas de un determinado tipo porque está configurado así. La configuración la vamos a repasar un poquito por encima para que veáis hasta dónde se puede configurar a nivel de proyecto. En un proyecto se pueden configurar los tipos de incidencias que vamos a poder tener. Tipos de incidencias están las que Jira trae por defecto, más todos aquellos tipos de incidencias que nosotros queramos crear. Es decir, Jira trae unas cuantas, si me permitís, en este caso se le han asignado las tareas, tarea validable, subtarea, pero podríamos crear una tarea de tipo reunión. Esa tarea de tipo reunión, además, pensad que puede necesitar de una serie de datos distintos que cuando se crea una tarea de tipo tarea validable. Es decir, en una reunión puede ser importante el poner sitio donde se va a realizar la reunión, duración de la reunión, personas convocadas. Ese tipo de información la podemos unir a la tarea de tipo reunión. Y la tarea de tipo reunión la podemos asignar a un tipo de proyecto, otro tipo de proyecto. En este caso, este proyecto, prototipo Volante Deportivo, tiene estas tres tipos de tareas, pero puede tener otros, ¿de acuerdo? Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo es quizás donde está uno de los grandes potenciales de Jira, y es sencillamente que nos indique qué estados son por los que van a pasar las distintas tareas para saber cómo se encuentra realmente la tarea y por lo tanto el proyecto. En este caso, este proyecto nos indica que tiene dos flujos de trabajo. Vamos a echar un vistazo por encima a uno de ellos. Este flujo de trabajo es uno sencillo, como veis, por hacer, in progress o hecho. Pero podemos crear flujos de trabajo con estados totalmente distintos a estos. Si me permitís, os voy a enseñar algún ejemplo de flujos de trabajo. Para eso, yo que soy administrador, voy a disparar la pantalla de flujos de trabajo y voy a mostraros este, por ejemplo. Este es un flujo de trabajo en el que se está, cuando se crea la tarea, está pendiente, o sea, por hacer, puede pasar a los estados de in progress o desde aquí directamente pasar a ser subcontratada. De estado in progress podemos volver al estado pendiente de hacer, podemos pasar también al estado pendiente de validar, y ojo que se puede definir también, pues, por ejemplo, que cuando una tarea está en el estado pendiente de validar, otra de las cosas que se disparan y en las cuales es muy potente Jira es la posibilidad que tiene de realizar notificaciones a cualquier persona que consideremos, y es muy configurable, para que esté enterado de lo que pasa en ese momento o ha pasado con esa tarea, incidencia, ticket, asunto, como queramos llamarle. Es decir, por ejemplo,
En este estado pendiente de validar, primero podemos hacer que el cambio de estado a otro estado distinto solo lo puedan realizar personas con la capacidad para validar una tarea, es decir, darla por buena o rechazarla. Podemos hacer, como os digo, que estas acciones solo las pueda realizar un grupo o unos grupos de personas. Además, podemos hacer, entre otras muchísimas cosas, que cuando una persona decide que va a rechazar como validada una tarea, pues que informe a través de una pantalla de por qué ha sido rechazada. Y que además podemos hacer que unas determinadas personas, un responsable o el usuario que la tiene asignada, que reciba un correo diciéndole, oye, se ha rechazado esta tarea. O, por ejemplo, en el caso de subcontratado, podríamos definir una pantalla para pasar a este estado diciéndole, oye, lo he subcontratado, pero dime en qué proveedor está subcontratado, cuándo está previsto que llegue. Todo eso se puede definir dentro de los flujos de trabajo. Eso y muchas cosas más. ¿De acuerdo? Quiero comentaros con esto la potencia que tiene Jira en cuanto a la posibilidad de gestionar el estado y el estado en el que se encuentra una incidencia y por qué estados puede pasar o no puede pasar y qué personas se encuentran informadas y cuáles no. Y además, limitarlo como queramos por grupos, por usuarios, etcétera, etcétera. En ese sentido es bastante potente. Nos vamos a ir, volvemos un poquito para atrás, en la parte de incidencias, habíamos seleccionado del proyecto prototipo las incidencias de este proyecto. Pues a la hora de visualizar una incidencia, podemos hacerlo. Un segundo. Bueno, podemos ver aquí la pantalla donde tenemos la información de la propia incidencia. Y veréis que si queremos editar la incidencia, esto no tiene por qué poder hacerlo todo el mundo, haría falta permisos para editar y por lo tanto cambiar la información de la que está formada esta incidencia. A la hora de editarla podemos cambiar cualquier valor, pero vemos qué tipo de campos son los que se asignan a la hora de editarla. Y otra cosa, otro potencial muy importante que tiene Jira es que nos permite crear campos específicos para las incidencias. Es decir, puede que haya unos tipos de incidencias a los que, como os decía antes, pidamos un tipo de información y puede que haya otro tipo de incidencias que pidamos otro tipo de información. Comentaros también por este apartado que viene aquí, es que a nivel de incidencia se puede adjuntar cualquier información que consideremos necesaria. Y Jira la guardará en el propio sistema de Jira, no dentro de la propia base de datos, pero sí vinculada a esa incidencia. ¿De acuerdo? De tal manera que cualquier persona con permisos para ver esa documentación podrá verla. Además, en esta pantalla de fuera podemos ver el tipo de incidencia que es, el estado en el que se encuentra. Podemos ver también el flujo de trabajo, que es posible que maneje esta incidencia. Ahora mismo está en progreso y lo único que podría hacerse es o a pasarla a hecha o a pendiente. Es decir, si nos fijamos, estando en este estado, podríamos ir a Stop Progress, como veis ahí arriba, o a Done. Pues eso es lo que se quiere hacer, parar el progreso o listo, desde el estado en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Podemos comentar una incidencia. Comentar significa que podemos hacer que determinadas personas puedan añadir información que puede ser válida para alguien que está tratando esta incidencia. Cuando hablamos de comentar, hablamos de que pues alguien puede decir, oye, pues yo esto lo vi y se trató de esta manera. O creo que es importante que tengáis pendiente o tengáis en cuenta información del proveedor para tal cosa. Es decir, podemos
comentar y añadir información, pero no solo nosotros, sino otros usuarios. Se pueden asignar tareas a personas, no a grupos. Una tarea solo será responsabilidad de una persona, lo mismo que un proyecto. Lo cual no significa que no haya distintas personas que puedan trabajar en esa tarea, pero como responsable de la tarea solo se puede hacer a una persona. ¿De acuerdo? Y podemos tener información, bueno, más cosas que se pueden hacer dentro de una tarea. A ver, otra cosa muy importante es registrar trabajo, es decir, introducir un parte de trabajo. Introducir un parte de trabajo significa que habrá personas que no tengan asignadas una tarea porque no sean los responsables, pero sí puedan ver tareas a las cuales ellos puedan, cuando han realizado un trabajo en esa tarea, que asignen ese trabajo a la tarea correspondiente. De tal manera que también Jira, y es otro de los potenciales importantes que tiene, nos permite el saber el estado de una tarea y por consiguiente de un proyecto, si nos hemos molestado en calcular el tiempo que tenemos previsto para cada una de las tareas y vamos asignando partes de trabajo, pues saber el tiempo que nos queda restante para poder terminar esa tarea. Pondremos un ejemplo y lo veremos aquí. Aquí, en esta tarea, que se estimó de 80 horas, se han introducido partes por un total de 65 horas, lo cual significa que el tiempo que nos queda es de 15. Pero claro, todos sabemos que tratamos con proyectos, y en un proyecto, pues si se llama proyecto precisamente es por la cantidad de, digamos, de riesgos que puede correr a la hora de tener previsto un inicio y un final. Y no solo el tiempo de inicio y de final, sino la cantidad de trabajo que se va a emplear, incluso las tareas que pueden ir surgiendo a medida que va avanzando el proyecto. En este caso, si lo veis, de sobre 80 horas, que viene aquí, hemos realizado las 65 y nos quedan 15. Pero si en un determinado momento alguien, pese a que se hayan empleado 65 horas, decide que quedan 40, porque por lo que sea los trabajos se han ido, son más de los que estaban previstos, a partir de ese momento el tiempo restante será de 40 horas. Es decir, él nos permite ser rígidos con respecto a lo que se había estimado inicialmente, pero también nos permite la flexibilidad de modificar el tiempo que queda. ¿De acuerdo? Más cosas que se pueden hacer a la hora de trabajar con una incidencia. Se puede planificar el tiempo de trabajo, y esto lo veremos en otro de los apartados, planificar el tiempo de trabajo que una persona debe dedicar a una incidencia. Se puede iniciar esto es como un cronómetro. Alguien entra en esta incidencia, inicia el tracker y a partir de ese momento tiene un cronómetro. Cuando termina, para el cronómetro, le da un botoncito y automáticamente le hace ese registro de horas, se las hace de manera automática. Podemos adjuntar archivos, incluso se puede hacer que una tarea la voten. No es en el caso de gestión de proyectos, pero sí en otros casos se puede hacer como un OK, me gusta esta tarea. Se puede observar una tarea de tal manera que los que observan esa tarea pueden añadir observaciones y comentarios. Se puede crear una subtarea dentro de una tarea. Se puede, si hemos decidido crear una tarea en un proyecto y de un tipo, podemos moverla a una tarea de otro tipo e incluso a una tarea de otro tipo dentro de otro proyecto. Podemos enlazar unas tareas con otras para hacer una especie de seguimiento como se puede hacer en Project. Se puede copiar una tarea, se puede etiquetar, se puede enviar correos, ¿de acuerdo? Hay una serie de información, bastante información y de tareas que podemos realizar dentro de la propia incidencia. Podemos además ver los registros que se han realizado, los registros de trabajo. Podemos ver también, tener un histórico de todo lo que se ha trabajado y hecho dentro de la propia tarea, si se han enviado correos, toda la información que porque queramos ver el registro, el histórico de acciones sobre la tarea, se pueden ver
por otro lado ver solo los comentarios, la bitácora del trabajo, es decir, solo las tareas, los trabajos que se han imputado a la tarea, el histórico de los cambios de los campos, las actividades, los emails, es decir, toda esta información puede, entre comillas, colgar de una tarea, con lo cual pensemos el nivel de control y de gestión que podemos llegar a hacer. Y todo esto además, teniendo en cuenta que si lo tenemos bien configurado, una vez que está configurado, pues el realizar estas tareas de seguimiento es tremendamente sencillo, porque seríamos solamente usuarios, ¿de acuerdo? Y sin posibilidad de hacer cosas que no nos estén permitidas. Bueno, eso en cuanto a las tareas. Quiero comentar, en este caso, si veis que aquí arriba tengo una lengüeta añadida que Jira por defecto no la lleva. Y en este caso es una lengüeta para el plugin Tempo. Tempo es un plugin que facilita la introducción de partes. Y en este sentido, no hay, sin Tempo, no hay otro sitio donde introducir un parte de trabajo en una tarea que no sea buscando el proyecto, seleccionando la tarea, venir a la opción y decirle registrar el trabajo, es decir, introducir el parte de trabajo, que sería esta pantalla. Vale, esto puede resultar, y sabéis que el apartado de introducción de partes de trabajo es espinoso, conflictivo, y hay que dar o intentar dar todas las facilidades a los usuarios para que la introducción de partes de trabajo sea pues fácil, no te voy a decir que sea agradable, pero que no le cueste ningún esfuerzo y que dé todas las facilidades y que sea muy sencillo. Pues lo que existe es un plugin, que es uno de los más extendidos, que se llama Tempo y que se utiliza para facilitar la introducción y la visualización de las partes de trabajo. En este caso, lo vamos a ver un poquito por encima, de tal manera que se puede, por una parte, introducir un parte viendo los proyectos dentro de un calendario. Es decir, podemos crearlos, y esto es individual, cada uno se lo puede crear como quiera. Se puede crear un calendario semanal, quincenal, mensual. Si os fijáis aquí, en este caso, lo puedo ver mensual. ¿De acuerdo? De tal manera que en este caso yo lo estoy viendo a nivel de usuario. Y yo que soy el usuario admin, veo admin. Pero ojo, yo que soy el usuario admin, puedo tener permisos para ver. Voy a ver el de Jorge Sanz. Y en este caso estoy viendo los trabajos que ha realizado Jorge Sanz. En este caso es porque yo tengo permisos para ello. Pero se pueden ver por el calendario, por proyecto, no solo por usuario. En este caso voy a buscar el proyecto, pues, prototipo de donante. Bueno, en este caso no tengo, vamos a buscar, creo que en este tengo. En este caso, admin metió parte de trabajo en este proyecto, pero lo puedo ver por proyecto o incluso por equipo, porque a nivel de cargas o creación de equipos de trabajo, podemos crear un equipo con determinadas personas que van a ser asignadas o no a uno o varios proyectos y ver su desempeño de partes de trabajo, verlos no solo por usuarios, sino verlos de un equipo. En este caso, veríamos a ver si... Sí. En este caso, el equipo por defecto, que está formado por estas personas, pues a nivel de usuarios vemos las horas donde las tienen invertidas. Insisto que hay esto lo que trata es de facilitar la introducción de partes o incluso la modificación de un parte. En este caso, que estamos en el día 16, pues yo vengo aquí y puedo, si os fijáis, ver los partes, incluso puedo planificar tiempo. Ahora os comentaré un poquito la parte de planificación. Puedo introducir un parte en un determinado proyecto, pues por ejemplo,
voy a introducir un parte de ayer, que ando, o de mañana, voy a introducir un parte porque mañana sé que voy a trabajar en un proyecto. Pues, ojo que la visualización de aquí la puedo segmentar por la pantalla de la izquierda, o por incidencia, o por proyecto. Bueno, mañana quiero trabajar en el proyecto en este. Y voy a trabajar no solo mañana, mañana y pasado. Voy a trabajar 2 horas diarias en este proyecto, perdón, voy a planificar 2 horas diarias en este proyecto que es hablar con clientes. Periodo no válido, perdón. Y en este caso me aparece a mí que me han asignado 2 horas del total de las 8:30 que tengo posibles para hoy pues no tendría más que entrar a ver el plan de trabajo. Y el plan de trabajo que tengo es hablar con el cliente hoy. Pero esto se puede realizar a nivel de proyecto, a nivel de grupo de trabajo de equipo, a nivel de persona. Es decir, Tempo es una herramienta que nos permite facilitar tremendamente la introducción de partes. Por otra parte, y un poco para resumir un poco lo que estamos viendo a nivel de incidencias, reportadas por mí, esta es otra visualización, pues podemos exportar la información tanto de incidencias como de partes. Podemos generarnos cada uno sus filtros de trabajo. Podemos hacer búsquedas de una manera sencilla porque Jira tiene una especie de herramienta que nos permite el segmentar. Es decir, fijaros que de manera básica yo puedo segmentar, buscar, en este caso que estoy en incidencias, buscar las incidencias de uno o varios proyectos, una o varios tipos de incidencias, los que se encuentran en un estado determinado, o que el responsable es tal persona, o incluso por campos que hayamos podido añadir, en este caso, a las incidencias. Es decir, la versatilidad que tiene Jira para poder configurarse es, la verdad es que muy grande. Un poquito, no sé si os habéis visto un poco cómo funciona Jira y cuál es el objetivo que tiene como herramienta para gestionar proyectos, teniendo en cuenta que todo lo que hagamos a nivel de partes, a nivel de tareas, será reflejado en el resumen que podamos obtener tanto a nivel de proyecto como de tipos de tarea, como de personas, como de grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, no quiero dejar de comentar algo que os había dicho al principio, es que en este caso Jira lo estamos viendo como una herramienta para gestionar proyectos. Pero también existe la posibilidad de configurar Jira como una herramienta para gestionar incidencias. Es decir, incidencias o asuntos que pueden venir de fuera, o bien de usuarios que no entran en Jira, o bien de usuarios externos a nuestra propia compañía. De tal manera que puede ser utilizado como una herramienta para helpdesk, donde configurando unas cuentas de correo podemos ver o hacer que asignados a esas cuentas cualquier persona pueda enviar un correo, o personas a las que nosotros podamos invitar puedan enviar un correo y por lo tanto entrar en una incidencia y que a partir de ese momento podamos trabajar en esa incidencia e informar a ese remitente de cómo se encuentra su incidencia. Pero eso formará parte del próximo webinar que espero que sea pues en el mes de abril. Hacia mediados de abril procuraremos tener otro enfocado sobre todo al apartado de Service Desk. Y pese a los que hayáis estado en otro anterior que hicimos de Service Desk, este va a tener algunas variaciones porque la versión 7 de Jira ya trae algunas diferencias muy notables con respecto a lo que vimos en la anterior, en la versión 6.4 que hicimos hace un mes y poco.
con lo cual los emplazo para aquellos que queráis a la próxima webinar del mes de abril. ¿De acuerdo? Y ahora, yo responderé para todo el mundo aquellas consultas que queréis lanzarme a modo individual por la herramienta en el apartado de preguntas. Estaremos, si os parece, 5 minutitos, si hace falta más, depende de las preguntas que tengáis para hacer. Como os comentaba, si habéis visto algo de información de Jira o si queréis a modo particular el poder cuestionarnos algún tema o pedirnos información de cualquier tema con respecto a Jira, os recuerdo que podéis enviarme un correo a etoledo@efor.es, que es el mío de la empresa. Bueno, parece que hay alguna pregunta. ¿Cuáles son los costes y licencias, costes de despliegue para una gestión de proyectos como la que nos habéis dado? Bueno, pues el coste de licencias va por usuarios y como depende, depende muy mucho del número de usuarios que vayan a acceder, yo os emplazo en ese sentido en cuanto a licencias que entréis en la página de Atlassian. Hay un apartado que se ve muy fácil, que es donde viene el costo de las licencias, y ahí existen dos fórmulas. Una que es para la licencia instalada en tu servidor o en los servidores de tu proveedor de Internet, y otra es una licencia en la cual es en cloud, en la que solo tienes el permiso de uso. De ahí el número de usuarios en ambos casos es a partir de 10 usuarios. Si os fijáis, la licencia de 10 usuarios, que para instalar en un servidor es de solo $10, en realidad esa es una licencia de desarrollo. No está previsto que una licencia de $10 pueda utilizarse en producción, con lo cual entenderíamos que la licencia más pequeña es la de 25 usuarios, en caso de server. En caso de usuarios en cloud sí que permite otras modalidades. Y el despliegue, la configuración, pues depende de lo que quieras configurar y de la dificultad que quieras dar a los proyectos, los flujos de trabajo, campos, tipos de tareas. Pero puede ir desde 80 a 100 horas como base a 200, 300. Tengo incluso alguna que nos ha costado porque el cliente ha ido haciendo cambios y cambios y cambios y tiene muchas modalidades, pues cerca de 500 horas, pero no es lo normal. Entre 100 y 200 podría ser algo más normal. Ventajas e inconvenientes de Jira frente a otras herramientas, pues colaborativas. Bueno, ahí me planteas Bitrix, Bright, pues no lo sé. Jira, la verdad es que está teniendo mucha difusión porque se está entrando en un mercado en el cual la visión de Jira como el elemento colaborativo dentro de la comunicación que tiene que haber en la gestión de los proyectos está funcionando muy bien. Yo conozco otras a nivel de gestión de incidencias, por ejemplo, como Kayako y otras, en las que, bueno, pues la herramienta es mucho más configurable y da más, digamos que la base de inicio y las posibilidades de inicio sobre visualización de tareas, visualización de proyectos es muy superior, ¿de acuerdo? Y por otra parte, comentar que al ser una herramienta de código abierto, pues cualquiera puede desarrollar su código y hacerse sus propios plugins. En eso no hay ningún problema. ¿Cómo se puede modificar el tiempo estimado para completar un proyecto cuando ya ha sido lanzado y se ha visto que no el tiempo restante es insuficiente? Esto es muy sencillo. Las tareas tienen un tiempo estimado y a partir de ahí lo que cuenta es el tiempo restante. Si tú decides cambiar el tiempo restante, el tiempo que considera para la tarea es el restante más el tiempo que se había empleado ya en partes. Es decir, a partir del momento en el que tú cambias el tiempo
el tiempo restante cambia la estimación para esa tarea. Nos diría Jira en un reporte sobre la estimación inicial y la posterior. Sí, porque además, no sé si recordáis que Jira guarda un histórico de todos los campos, de los valores de todos los campos. Y por lo tanto guarda el valor inicial que teníamos estimado. Y por lo tanto podemos obtener informes con respecto a la diferencia de lo estimado con respecto a lo que queda a partir de ahora. Al tener tiempos, otra pregunta, al tener tiempos en las tareas, ¿se puede ver si un recurso está saturado? Sí, vamos a ver, una cosa que quería comentaros también es que se puede planificar el tiempo de una persona con respecto a un calendario, incluso con las vacaciones y demás. Eso se puede hacer a través de Tempo. Otra cosa es que cuando tú asignas y planificas más tiempo de lo que tiene previsto, pues bueno, ahí queda. Porque lo que se puede incluso definir un margen sobre cuánto tiempo se puede planificar una persona. Es decir, lo normal sería planificar 8 horas o 8 horas y media, pero tú puedes planificar más tiempo. Y por lo tanto, puedes ver esos excesos a las personas. ¿Vale? No sé, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Se pueden enviar reminders de forma automática y asociada a fechas específicas a usuarios para que completen el parte de trabajo? No, a ver, quiero entender la pregunta, pero un parte de trabajo es exclusivamente de una persona. No existe la posibilidad de introducir, por lo menos en lo que yo conozco, introducir partes de trabajo a grupos. Es decir, si un grupo está formado por 3 usuarios y los 3 trabajan en el mismo proyecto, en la misma tarea, cada uno de ellos tendrá que introducir su parte de trabajo. ¿Okay? Lo que sí existe es la posibilidad de enviar correos, recordatorios con respecto a la situación de las incidencias, a la necesidad de introducir partes, etcétera, etcétera. Vale, pues si os parece, lo que os decía, estoy a vuestra disposición en etoledo@efor.es y damos por finalizada, si os parece, el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra atención.